Buenas tardes, buenas noches a las personas que están suscritas a este canal griego apologético bíblico. Un cordial saludo a todas las personas. El tema que quiero traer a colación lo puse como título: ¿Son los testigos de Jehová, la organización de los testigos de Jehová, este grupo de personas que se identifican con este título, falsos profetas? ¿Y por qué le puse el título a este video que quiero compartir con ustedes por un tiempo prolongado? Son los testigos de Jehová, falsos profetas, porque desde el tiempo del primer presidente de los testigos de Jehová, llamado Charles Russell, y el segundo es Rutherford, Franklin Rutherford, la cristiandad se ha dedicado por estos años de atacar a la organización de los testigos de Jehová, llamándolos falsos profetas. Pero no solamente les voy a hablar de los testigos de Jehová, sino voy a hablar del cristianismo primitivo, cuando inició, del cristianismo primitivo, todo lo que sucedió a través de la historia, las denominaciones que existieron a través del tiempo. Me estoy hablando de la Edad Media, el tiempo de la Reforma y en la actualidad. Porque no solamente vamos a poner en la lupa, o que ellos nos pongan en la lupa, de que seamos falsos profetas, cuando realmente ellos tienen una viga en su propio ojo, y esto va dirigido a los apóstatas. Personas que pertenecieron a nuestra organización por problemas personales, por problemas de doctrina, abandonaron la organización y se convirtieron en enemigos y traidores de nosotros, los testigos de Jehová. Un saludo para Héctor Calas, las personas que están aquí. Cuando Cristo nace y empieza a convivir, ¿no?, aquí en la tierra, tuvo aproximadamente 33 años y medio de existencia humana, ya existían religiones judías. Estaban los llamados esenios, estaban los fariseos, los saduceos, los escribas. Habían, por llamarlo así, ¿no?, sectas judías en la época de los apóstoles. También había, creo que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, Juan, el apóstol Juan, habló de la secta de Nicolás, los nicolaístas, ¿no? Así que esto no es nuevo. Desde el tiempo judaico, desde la época de los judíos, existían ya religiones judías que se apartaron del decálogo de los 10 mandamientos y que habían formado sus propias doctrinas, habían construido sus propias doctrinas. A lo que voy, a lo que voy. La pregunta es, siempre se nos ha calumniado, difamado, que hemos fallado en ciertas interpretaciones de la Biblia. Una cosa es ser profeta y una cosa es interpretar un mal texto. Eso se llama interpretación hermenéutica, lo que es la hermenéutica escatológica. Escatología es el estudio, la ciencia que estudia los textos bíblicos en cuanto a profecía. En el caso de nosotros,
desde el tiempo de Russell hasta la actualidad han habido ciertos cambios, han habido ciertas malas interpretaciones. A lo que voy, ¿por qué ha habido malas interpretaciones? Porque nosotros los seres humanos tenemos tendencia a adelantarnos a los acontecimientos cuando realmente no tenemos ni el poder, ni el conocimiento, ni la sabiduría de interpretar un texto con exactitud. Fíjense que nuestras literaturas, nuestras enseñanzas a través del tiempo ha cambiado. Ha habido una transición de interpretación bíblica, como también se ha hecho varias traducciones de la traducción de Nuevo Mundo, como la de 1951, después 1967, de tapa verde, después vino la de 1987, 84, no recuerdo bien ahora, y la de 2019 gris, esta que ustedes ven aquí. ¿Ok? Pero no solamente nosotros los testigos de Jehová, todas las denominaciones, cuando yo hablo de las denominaciones, comenzando por la Iglesia Católica y las iglesias protestantes, dentro de la esfera protestante existen distintas denominaciones como los metodistas, los bautistas, los ejércitos de salvación, los pentecostales, los evangélicos, como la iglesia evangélica que nace en el año 1901, nace la esfera evangélica, que es la que conocemos hoy como los carismáticos pentecostales. Pero todas estas denominaciones tuvo un inicio, tuvo un presidente que guió para ellos, guió a las personas. O sea, es una guía. Si vamos a la iglesia, por ejemplo, metodista, está John Wheeler. Si vamos a la iglesia bautista, que es John Smith. John Smith. Si vamos a la iglesia Ejército de Salvación, es William Booth. O sea, no los voy a mencionar todos, pero cada denominación tuvo un presidente, un originador. Entonces, sería ilógico, sería arbitrario criticar una denominación como nosotros los Testigos de Jehová, que somos seguidores de Russell y nos llaman russelistas, porque fue el primer presidente de los Testigos de Jehová en el año 1800. Entonces, la cristiandad no mira esa paja que tienen en el ojo de que ellos también tuvieron sus iniciadores o presidentes, como decir, los caudillos que llevaron la delantera. Por ejemplo, como los mormones, que fue José Smith. O sea, todas las denominaciones, incluyendo a nosotros, tuvieron un presidente. Pero el problema no es ese. Ese no es el problema. El problema es que la congregación cristiana primitiva, Cristo nombró obispos, presbíteros, y Cristo mandó a los 12 apóstoles también nombrar obispos, presbíteros y diáconos en la congregación. Es que obligatoriamente en todas las denominaciones tiene que llevar la delantera un líder, un guía. Porque la jefatura de Jehová es por orden establecido. Y eso está en 1 Corintios 11:3. El cabeza de la mujer es el hombre. La mujer tiene un líder, tiene una guía, es el hombre. Pero el hombre tiene una cabeza, tiene un líder, tiene una guía, que es Cristo Jesús. Y Cristo no se puede ir por encima del Padre, porque también tiene un líder, tiene una guía y tiene un caudillo, que es el Padre. Todo Jehová de los ejércitos lo ha hecho con orden establecido. Y se estableció, ese orden se estableció en el cristianismo primitivo. Se hizo nombramientos de ancianos, nombramientos de pastores, de presbíteros.
y los nombró Cristo Jesús. Órdenes, ahí está en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 6, expulsen demonios, curen enfermos, prediquen de dos en dos, de casa en casa. Dio órdenes, y una de esas órdenes fue hacer nombramientos. Porque una denominación tenga un líder, un presidente, no quiere decir que sea una secta. No quiere decir que sea una religión inventada. Porque si vamos a ser tan drásticos con nosotros mismos y vamos a ser jueces de la fe de otras personas, entonces el cristianismo primitivo no sirve. No sirve porque Cristo nombró a humanos imperfectos, con errores y virtudes. ¿Ok? Errores y virtudes. Por ejemplo, aquí Roberto Ramírez está diciendo la luz del mundo, Eusebio Joaquín González. Exacto, todas tuvieron un presidente que iniciaron su supuesta verdad, ¿no? Porque toda denominación, vamos a estar claros, defiende su postura, su doctrina, y todas dicen que tienen su verdad. Pero la verdad es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero dentro de ese marco de circunstancias está el texto de Juan 17:17, santifícalos por medio de tu palabra es la verdad. La palabra de Dios, esta que usted ven aquí, que es la traducción de Nuevo Mundo, puede ser la Biblia de Jerusalén, la Reina Valera del 60, la que usted quiera, la BTX, lenguaje sencillo, palabra de Dios para todo, versión popular, la Calcolunga, Torres Gemmas, la que usted quiera. Toda traducción tiene que provenir del original, como se escribió. Y eso entra en lo que es la crítica textual. No vamos a hablar de la crítica textual. O sea, la crítica textual exige un buen manuscrito confiable, un buen papiro confiable, un buen códice. Entonces, estas Biblias que existen, que son miles de Biblias, en inglés, portugués, francés, en español, deben estar acorde a la crítica textual y debe estar acorde de dónde se basa. El comité de traducción que hizo cada traducción que yo he mencionado tiene que estar acorde a los escritos originales. Pero no solamente eso, cada texto tiene una interpretación, tiene una hermenéutica, y cada persona quizás de alguna denominación lo interpreta diferente. Quizás un texto de la Biblia en específico para un testigo de Jehová significa una cosa, pero quizás para la Iglesia Católica significa otra cosa. O quizás para un pentecostal lo interpreta de una forma, o quizás un evangélico lo interpreta de otra, o la luz del mundo, esta religión, lo interpreta de otra forma. Pero la interpretación tiene que estar acorde, ¿ok?, al contexto de la Biblia completa, de Génesis y Apocalipsis. No solamente se puede hacer una exégesis o una hermenéutica de un texto, hay que tener en cuenta varios textos para llegar a una conclusión doctrinal. Por eso es que ha habido muchos errores, mucho tropiezo en distintas denominaciones, en todas las denominaciones han fracasado en la hermenéutica y en la exégesis bíblica. Y es lo que quiero que ustedes comprendan. Entonces, los testigos de Jehová son falsos profetas porque hemos cometido errores. Bueno, ellos deberían hacerse ese mismo examen. La cristiandad debe hacerse ese mismo examen porque también ha cometido errores. Por ejemplo, el punto de vista de la Iglesia Católica que tenía en la Edad Media, habían textos que estaban mal interpretados. Y ellos lo ponían como un dogma, masacraron miles de personas.
la Santa Inquisición por malas interpretaciones bíblicas. O sea, una mala interpretación bíblica te puede llevar a cometer errores garrafales, errores trascendentales. Te puede llevar a la deriva espiritual. Entonces, a través de los tiempos han existido religiones. En la época de Jesús habían religiones judías, varias sectas habían. En la época de la patrística o escolástica, la época de la escolástica y la época de la patrística, lo que es la Edad Media, surgieron muchas religiones que tenían un líder, que tenían presidentes, personas que iniciaron doctrinas. Y al pasar el tiempo, siguieron surgiendo muchas denominaciones, cristianas y no cristianas. Me explico, cristianas y no cristianas. Por ejemplo, quiero compartir con ustedes algunos textos bíblicos para que ustedes vean que el hombre, por su tendencia pecaminosa, según Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el ser humano, entró en la mente y en el corazón, y dice que todos están pecando. Todo ser humano que pertenezca a una denominación, o sea líder, sea presbítero, sea diácono, siempre va a cometer errores. Porque el que no comete errores es el Padre y el Hijo. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 1, versículo 6, Jesucristo estaba a las afueras de Jerusalén, estaba hablando con los apóstoles, y los apóstoles empezaron a interrogarlo, empezaron a hacerle ciertas preguntas porque tenían inquietud de lo que iba a suceder en el futuro, qué iba a pasar con él y qué iba a pasar con ciertas profecías que ya Cristo había predicado junto con ellos. Y una de las cuestiones que se analizó en Hechos 1:6, entonces cuando ellos se reunieron le preguntaron, o sea, estaban juntos conversando con Cristo, y uno de ellos le dice: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Ellos entendían, fíjense, cómo funciona. Ellos tenían el punto de vista, la perspectiva de que Cristo iba a restaurar el reino. Pero Cristo había hablado del reino futuro, no un reino presente en esa época. O sea, los apóstoles estaban interpretando mal las escrituras, y estaban interpretando mal no solamente las escrituras hebreas, sino las palabras de Cristo Jesús. Uno puede tener una percepción de alguien que te dice algo, pero quizás lo entiendas mal y no como realmente la persona lo está diciendo. Entonces, cuando los apóstoles le dicen: Señor, estás restaurando el reino en este tiempo, Jesús le dijo con estas palabras: no le corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas, en algunas traducciones dice sazones, que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. Fíjense que Cristo no tomó la atribución de él mismo decirle: no, a ustedes no les pertenece saber los tiempos y épocas o sazones que yo mismo he puesto. No, Jesús habló refiriéndose al Padre como primera persona, no se incluyó a él como segunda persona, como primera persona. A mí no me pertenece ni descifrar los tiempos, ni las épocas, ni los sazones. El único que tiene la capacidad intelectual que puede predecir el futuro con exactitud, porque el futuro del ser humano es incierto. El futuro para el ser humano es incierto, porque no podemos saber con exactitud lo que va a suceder del presente hacia el futuro. Y entonces él le dijo: no le corresponde a ustedes saber los tiempos y épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. Fíjense que aquí Cristo habla de autoridad.
En una ocasión Jesús, en Marcos 13:32, Jesús le dijo también a los apóstoles, ni el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles ni el Hijo, solamente el Padre. Y aquí vuelve Jesús a hacer énfasis por segunda ocasión que el único que tiene el derecho de predecir el futuro es el Padre. Ni él mismo se incluyó. O sea, el único que tiene la última palabra, el último veredicto, es Jehová de los ejércitos. O como algunos quieren llamarle Yahvé. No les pertenece. ¿Ok? Entonces, cuando cito de Hechos 1:6, es que ninguna denominación, ningún líder le pertenece predecir el futuro. Por eso es que ha habido fallos, incluyendo nosotros, los testigos de Jehová, por malas interpretaciones o malas decisiones. Por ejemplo, en Santiago 3:2 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras, y si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea, la tendencia del ser humano, después de la caída de Adán y Eva, en la caída pecaminosa, perdimos la perfección completamente. Entonces, la perfección te permite ver con más claridad el futuro. Pero imagínate, el pecado que mora en nosotros no nos deja ver más allá el futuro, porque el futuro está nubloso, es incierto. El único que puede ver con claridad el futuro es el Padre, como dice Hechos 1:6. Cristo dijo, no le corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia erudición, en algunas traducciones, y su propia autoridad. Dice Proverbios 19, Salomón dijo en Proverbios 19:2, tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. Nosotros, los seres humanos, nos apresuramos a tomar decisiones y a tomar una decisión apresurada, pecamos. ¿Ok? También Salomón dijo en Proverbios 4:27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y si tú te pones a analizar todos los textos, por ejemplo, de Eclesiastés, Salomón vuelve a decir en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos los hombres que llevan la delantera en cualquier denominación son pecadores, se equivocan y cometen errores. Y esto va para los apóstatas, porque los apóstatas se centran en los errores, en las imperfecciones de nuestra organización, de nuestros líderes, y ellos no miran sus imperfecciones, su paja, sus errores. ¿Ok? Fíjense que Jesús habla con los fariseos en Mateo 22:29 y le dice, pero Jesús respondió y le dijo, estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Jesús le dijo a los fariseos que ellos no tenían una comprensión lectora de la Torá, porque estaban equivocados y no comprendían las escrituras. A veces la presunción, el orgullo por interpretar las escrituras nos pueden llevar a una equivocada comprensión lectora
de las Santas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Salomón dijo en Proverbios 10:19, en muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. A veces nosotros no refrenamos nuestros labios y nos adelantamos al acontecimiento y quizás hemos cometido el error de predecir algo y al final no se cumple. Porque el pecado está en nosotros, el error está en nosotros. Siempre como seres humanos vamos a cometer errores. Y cuando me estoy refiriendo a errores, no me estoy refiriendo a errores de pecado como la fornicación, el adulterio, inmoralidad sexual. No, me estoy refiriendo a la comprensión lectora de la Biblia. Siempre vamos a cometer errores. Obligatoriamente vamos a cometer errores. Porque entonces, si no cometemos errores, pasamos al estado de perfección y no somos perfectos, porque la perfección se perdió en el jardín del Edén, ¿ok? Bajo la transgresión de Adán y Eva. Entonces, obligatoriamente tenemos que equivocarnos. Por eso es que la organización se ha equivocado en ciertas interpretaciones de la Biblia, porque es una tendencia innata en nosotros bajo la imperfección humana. ¿Ok? En Eclesiastés 8:9 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y eso lo dice Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, para no cometer errores, ni fallos, ni malas interpretaciones, que tenemos que tener un buen estudio progresivo de la Santa Escritura y tratar de cometer menos errores. ¿Ok? Fíjense que Salomón dijo en Eclesiastés 5:6, no permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error, porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz. En Job 14:18, Moisés, que escribió el libro de Job, dijo, Dios no confía ni aún en sus propios siervos y a sus ángeles atribuye errores. Hasta los ángeles cometieron errores. Si los ángeles cometieron errores, ¿se acuerdan del diluvio? Los ángeles bajaron, se materializaron, tuvieron relaciones con las mujeres, desobedecieron la ley de Dios de tomar formas humanas. Si los ángeles cometieron errores, ¿quién nosotros no somos para cometer errores? Por ejemplo, si usted hace un viaje al primer siglo, usted va a ver que en el primer concilio de Jerusalén, que fue por los apóstoles, y aparece en Hechos 15, que se estaba discutiendo un problema de la sangre, de sacrificados a ídolos. Había una discusión, también la circuncisión se había llevado a discusión al concilio de Jerusalén. Estaban los apóstoles y algunos ancianos. No había una percepción. Y los apóstoles tenían el Espíritu Santo. Los que escribieron la Biblia, como el apóstol Pablo, Juan, que fueron los que más escribieron libros, Mateo, Lucas, el historiador, Marcos, el médico, no tenían una percepción clara de lo que iba a suceder en el futuro. Hasta más, algunos de los apóstoles, por ejemplo, quiero aquí, aunque yo he tocado este texto, pero es bueno traerlo a colación porque es prescindible. Por ejemplo, en Juan 21, en uno de los textos, por ejemplo, el versículo 21, Juan 21, 21 al 23, Pedro tiene una conversación con Jesús
y le hace una pregunta a Jesús. Dice, porque por eso cuando lo vio Pedro, le preguntó a Jesús, o sea, Pedro hace una pregunta a Jesús y le dice, Señor, ¿y qué va a hacer de este? Cuando dice de este se está refiriendo al apóstol Juan. ¿Qué iba a suceder con el apóstol Juan? Jesús le dijo, si quiero que se quede aquí hasta que yo venga, ¿qué te importa eso a ti? Tú continúas siguiéndome. O sea, Pedro estaba preocupado por la condición futura del apóstol Juan, el amado, que siempre estaba recostado al seno de Jesús. Pedro estaba tratando de investigar cuál era la condición futura en que iba a padecer el apóstol Juan. Jesús le responde diciéndole que a él no le incumbe de lo que iba a suceder al apóstol Juan. Y él dijo, bueno, si yo quiero que se quede aquí hasta que yo venga. Pero Pedro entendió mal las palabras de Jesús. ¿Pero por qué entendió el apóstol Pedro mal las palabras de Jesús? Porque el pecado está en el hombre. Dice que cuando uno habla y no refrena su lengua, peca. Lo dijo Salomón, lo acabo de compartir con ustedes. Entonces, el apóstol Pedro interpretó las palabras mal de Jesús porque Pedro empezó a pensar de que el apóstol Juan estaría vivo físicamente en la segunda parucía de Jesús. Él entendió, Cristo nunca dijo eso, Cristo en ningún momento le dijo a Pedro que cuando él vendría en su venida, en su segunda parucía, iba a continuar estando vivo el apóstol Juan. No. Pero Pedro entendió mal. La pregunta sería, entonces Pedro era un falso profeta porque entendió mal las palabras de Cristo Jesús. No, porque Pedro participó en escribir las Santas Escrituras. Y dice Primera de Pedro 1:21 que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. La pregunta es, entonces Pedro tenía el Espíritu Santo cuando malinterpretó de que el apóstol Juan estaría presente, vivo, en la segunda venida de Cristo. Fíjense que el versículo 23 honda más, explica mejor lo que sucedió de esa mala interpretación que tuvo el apóstol Pedro. Dice, por eso entre los hermanos, ojo, por eso, después que cuando Pedro entiende de que el apóstol Juan estaría vivo en la segunda parucía de Cristo, se corrió el rumor, se corrió esa profecía, esa mala interpretación profética. Por eso entre los hermanos corrió el rumor que este discípulo no iba a morir. Pero Jesús no le dijo que no moriría. Lo que dijo fue, si quiero que se quede aquí hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti eso, Pedro? Pero ya el problema, estaba latente. Ya se había cometido el error de una mala interpretación que Cristo había dicho en ese momento. Pedro, de chismoso, en vez de refrenar su lengua, empezó a regar por toda Galilea, por todo Israel, por toda Judea, por Samaria, por todo se corrió el rumor de que este discípulo no iba a morir. Lo vieron como una profecía de parte de Cristo, cuando realmente Cristo no había profetizado de que el apóstol Juan estaría vivo en su segunda parucía, y se regó ese dicho, esa mala interpretación. Por eso es que cuando un texto está fuera de contexto es un pretexto. Cuando un texto se interpreta mal y no coincide con el contexto, entonces, ¿qué hizo el apóstol Pedro? Sacó de contexto las palabras que había dicho Jesucristo.
Entonces, ¿qué causó eso? Confusión en la época de los apóstoles. Se empezó a divulgar, se empezó a predicar que el apóstol Pedro, que el tiempo del fin vendría, la parucía de Cristo sería estando vivo el apóstol Juan. Y el apóstol Juan, creo, si no me equivoco, él murió con 100 años de edad. Y creo que murió en el año 98. Me pueden rectificar. 98 o 99. Era común. Entonces, si era verdad lo que Pedro estaba interpretando, entonces hubo una profecía fallida de parte de los apóstoles. Apóstoles que tenían el Espíritu Santo. Entonces, una persona teniendo el Espíritu Santo puede equivocarse. Este pasaje bíblico de Juan 21, 22, 23, es un ejemplo típico de una persona que tiene el Espíritu Santo y se equivoca en una interpretación. Lo que le pasó al apóstol Pedro fue una mala interpretación. No es que Pedro haya profetizado, no. Pedro entendió mal las palabras de Jesús. Y aparte que la entendió mal, la regó. Como si fuera un chisme. De chismoso, empezó a regárselo a los discípulos y los discípulos empezaron a regarlo en todas las congregaciones de que el apóstol Juan estaría vivo en la parucía. Entonces, el hombre siempre va a cometer errores. El hombre, mientras que estemos bajo el efecto del pecado y seamos imperfectos, y mientras que avancemos al nuevo mundo, siempre vamos a fallar en interpretaciones de la Biblia, porque no tenemos la capacidad intelectual para predecir el futuro, porque el futuro para el ser humano es incierto, para Jehová es cierto, es absoluto. Nuestra interpretación bíblica como testigos de Jehová es relativa, no es absoluta, es progresiva. Entonces, los apóstatas no entienden estas cosas. Los detractores de la cristiandad no entienden estas cosas. Se centran nada más en los errores. Pero no se miran ellos los errores que a través de la historia han hecho. Porque, por ejemplo, si usted va al primer siglo, el primer concilio que existió fue el concilio de Nicea. El credo niceno. Después vino el concilio de Constantinopla. Y así hubieron 20 concilios, hasta el último concilio que se llama Vaticano II. En todos estos concilios se dijeron disparates. Se torció las escrituras, se inventaron doctrinas, surgieron doctrinas nuevas que los apóstoles nunca, como el purgatorio, como el infierno, la industria del alma, la Trinidad, la unión hipostática, todo eso surgió en esos concilios. Pero en la época de Cristo, nada de esas doctrinas existieron. Nada de esas enseñanzas los apóstoles enseñaron. Los apóstoles nunca enseñaron la unión hipostática, la Trinidad, el infierno de fuego, el purgatorio, el rosario, la asunción de María. Nadie enseñó, ningún apóstol enseñó eso. Todo, al paso del tiempo, Cristo habló que vendría una apostasía, y esa apostasía arrastraría tras de sí aún los escogidos. Por ejemplo, cuando usted va a los concilios ecuménicos, empezó la verdadera herejía, la verdadera apostasía. Fíjense que ahí surgieron, por decirlo así, varias denominaciones o religiones, por ejemplo, como los simonianismo, el simonianismo, el nicolaísmo, los judaizantes, el gnosticismo, marcionismo, montanismo, adopcionismo, marianismo, morcanianismo, monarquianismo, que hay una religión que se llama los monarquianos
dinámico, monarquiano dinámico, los unicitarios. ¿Ok? El nestorianismo, docetismo, a través de todos estos siglos, empezó a surgir y a crecer la cizaña, la mala hierba. Entonces, ¿cuál religión, cuál grupo de personas está haciendo la voluntad de Dios hoy en día? ¿Y cuál denominación es la que se acerca más a la Escritura? Es la que más se acerca a la Escritura, es la que tiene la verdad. La verdad, ninguna denominación tiene la verdad absoluta. Disculpen, la verdad absoluta no existe. La verdad absoluta la tiene el Padre y el Hijo. Ni los ángeles tienen la verdad absoluta. Nosotros los seres humanos no tenemos la verdad absoluta porque está sujeta a cambio. Nuestra doctrina está sujeta a cambio. Toda doctrina del ser humano está sujeta a cambio porque el hombre no tiene la capacidad intelectual, tiene un bajo nivel, bajo coeficiente intelectual que no se compara al coeficiente intelectual de Jehová. Los pensamientos de Dios están por encima de nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué denominación está haciendo la voluntad de Dios hoy en día? Tiene que haber una. Tiene que existir una. Toda denominación tiene errores y fallas. Y tiene falta. Pero bajo las circunstancias de esos errores y fallas, tiene que existir alguna que por lo menos se acerca al cristianismo primitivo, que se acerca a la palabra de Dios, la que haga la voluntad de Dios. Porque a través de los tiempos han existido religiones que se han desintegrado, ¿no? O sea, otras, la Iglesia Católica en ese tiempo atacó mucho algunas denominaciones, las masacró, le dio muerte, ¿no? Pero, ¿cuál es el grupo religioso que hoy en día está cumpliendo la palabra de Dios? Porque, por ejemplo, uno de los factores principales, creo que es el factor principal que dio Cristo Jesús a los apóstoles, uno de los mandatos principales que dio Jesús, y lo voy a buscar aquí, lo voy a compartir con ustedes, Mateo capítulo 10. ¿Okay? Cristo dio varios mandatos a los apóstoles, pero se centró en uno principalmente, y que sería una marca identificatoria para los verdaderos cristianos. Aparte de supuestamente curar enfermos, expulsar demonios, profetizar, no me refiero a eso. Dice, entonces reunió a los 12 discípulos y le dio autoridad sobre los espíritus malignos para expulsarlos y también para curar todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencia. Entonces allí en el versículo 2 habla de los 12 apóstoles, el nombre propio de los 12 apóstoles, y después dice, Jesús mandó, en el versículo 5, Jesús mandó a los 12, a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan por el camino que lleva a otras naciones y no entren en ninguna ciudad de Samaria, más bien vayan vez tras vez a buscar las ovejas perdidas de la nación de Israel. Vayan predicando el reino de los cielos se ha acercado. La primera directriz, el primer mandato que da Jesús no es expulsar demonios, no es curar leprosos. ¿Ok? No es predicar en una sinagoga, no. Es salir a las calles, salir a este mundo y predicar el evangelio.
Esa sería la marca identificativa principal, rectora del verdadero cristianismo. Si usted va a una iglesia evangélica, cualquier iglesia evangélica, pentecostal, usted va a ver que el pastor incita a las personas que vayan a la iglesia. Y estos pastores piensan que predicando desde el púlpito, predicando dentro, vamos a llamarlo así, de la sinagoga, va a atraer personas. No, las personas se buscan. Cristo lo dijo, vayan a la ciudad. ¿Ok? Fíjense que aquí Jesús, en el versículo 9 y 10, dice, no lleven ni oro, ni plata, ni cobre en un cinturón, y tampoco lleven una bolsa de provisiones para el viaje, ni dos prendas de vestir, ni sandalia, ni bastón. Dice el 11, cuando entren en alguna ciudad o aldea, no en la sinagoga, no en una iglesia, ¿ok? Cristo no está diciendo que para buscar los merecedores hay que atraerlas a la iglesia, a la sinagoga. No, hay que salir a buscarlas. Cristo dio el patrón. Cristo no se sentó en la sinagoga y le decía, no, tienen que venir a mí. Aquí. Sí, la Biblia habla de reunirse en la congregación. Hebreos 10, 24 y 25, para incitarnos a las obras excelentes. Pero Cristo dijo que tenían que ir exteriormente, no interiormente, exterior, salir de la sinagoga, salir de la congregación, salir de su casa, dejar en un momento determinado, dejar de trabajar, dejar de dedicarle tiempo a su familia y dedicarle un tiempo a las buenas nuevas del reino. En los 25 años que yo llevo como testigo de Jehová, antes de ser testigo de Jehová, yo asistí a varias iglesias. Fui a iglesias metodistas, bautistas, pentecostales, y nunca vi una predicación masiva, exhaustiva, como hacen los testigos de Jehová. Todos predican en la iglesia. Todos invitan a las iglesias. Entonces, estos pastores que dicen tener la verdad piensan que la predicación se hace desde un atril, desde una plataforma, desde un púlpito, y ya con eso es suficiente. No. Y algunas veces estas personas salen, se ponen en una esquina a repartir tratados. Cristo te salva. Cristo te ama. Esa es la forma de predicación. En el caso de la iglesia evangélica pentecostal, me estoy refiriendo metodistas y bautistas. Ese es el estereotipo de predicación de la iglesia evangélica. Yo nunca he visto miembros de la iglesia evangélica, miembros de la iglesia pentecostal, miembros de la iglesia bautista, miembros de la iglesia metodista, ni católicos llevar un registro de predicación de casa en casa. Creo que cuando yo estaba en Cuba, yo vivía en una zona donde había muchas iglesias distintas. Habían adventistas del séptimo día, habían mormones, no habían. Habían católicos, iglesias católicas, habían iglesias adventistas, iglesias metodistas, bautistas, pentecostales, evangélicas. Y creo que en el tiempo que yo estuve en Cuba, me tocaron 2 o 3 veces la puerta nada más. Alguna señora evangélica, alguna señora bautista, o algún... Y por accidente me tocaban, los testigos de Jehová me tocaban la puerta, casi constantemente. Entonces, el estilo de predicación que llevan los testigos de Jehová
es la que dijo Jesucristo aquí en Mateo 10. Mateo 10, versículo 5, los testigos de Jehová están cumpliendo con esta instrucción que le dijo Cristo a los 12 apóstoles, ¿ok? Vayan a buscar a las ovejas perdidas de la nación de Israel y predicando el reino. Los mormones es la segunda denominación que más predica, pero hay un problema con los mormones. Los mormones, la mayoría de los mormones que yo he visto predicando son jóvenes, son jovencitos, 17 y 18 años, y ellos los, o sea, los adoctrinan con ese aspecto para llevar, o sea, para que ellos puedan sufragar sus gastos en las universidades. Creo que la iglesia mormona le paga esos gastos, ¿no? De la universidad. Y creo que lo hacen por 2 años nada más. Pero cuando usted vea a los testigos de Jehová predicando, va a haber un niño predicando, va a haber un anciano predicando, va a haber un joven predicando, una mujer, un hombre, todos predicando. Cosa que no hacen los mormones. Yo no he visto un mormón de 60 años predicando. No los he visto. Casi todos son jovencitos. Y ellos predican ciertos días, no como los testigos de Jehová que predican a toda hora y todo tiempo. Entonces, esa es una marca identificadora de los verdaderos cristianos, incluyendo las faltas y errores que hemos cometido, porque siempre vamos a cometer errores. Ahí está, todos vamos. Dice que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, la única denominación o grupo religioso que cumple con este primer requisito, porque es el principal requisito, es el principal mandato, porque el primer mandato es predicar, no es expulsar demonios, no es profetizar, no estar dentro de una iglesia invitando a gente a que vayan, no es el diezmo, es la predicación. No hay ninguna denominación, sea judía, sea evangélica, sea pentecostal, que cumple al 100% la veracidad de las palabras de Cristo Jesús de Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 12. Fíjense que en el versículo 12 del capítulo 10 de Mateo dice: al entrar en una casa, saluden a los que estén en ella. Y si el hogar lo merece, que tengan paz, que le desean, pero si no lo merece, que esa paz vuelva a ustedes. Después en el 14 dice: y si en alguna casa o en alguna ciudad no lo reciben ni escuchan sus palabras, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies. Fíjense que Cristo habla de casa, aldeas y ciudades, cosa que no lo hace la cristiandad. Sí, la cristiandad en un momento determinado puede hacer una campaña evangelizadora y manda a ciertos grupos de personas, no sé, al Amazonas, al África, pero ya llega un momento, es increíble, llega un momento que hace así, o sea, empieza con tremenda motivación, con tremendo impulso y después hace y se hunde. No sucede con los testigos de Jehová. Constantemente los testigos de Jehová predican de casa en casa, de ciudad en ciudad, de país en país, en todos los confines de la tierra, cosa que no lo hace la cristiandad. Pero eso, la cristiandad, que nos critica tanto, que son nuestros detractores, no miran ese punto, que se le está yendo de las manos a ellos. Se le está yendo de las manos a ellos. Se le está yendo de las manos a ellos. Ellos saben que los únicos, dicho por ellos mismos, dicho por los pastores,
dicho por teólogos, ellos en su corazón no pueden negar que los testigos de Jehová, este grupo religioso, son los únicos que predican las 24 horas del día. Si aquí en los Estados Unidos es de noche, ya en España, por la mañana, en cada congregación se alistan para salir a predicar. Hombres y mujeres y niños, ancianos, ancianas, salen a predicar, cosa que no hace la cristiandad. Entonces Cristo identificó a los verdaderos cristianos. Y eso lo hicieron los apóstoles. Los apóstoles cumplieron letra por letra de las palabras de Jesús a predicar el reino, ¿no? Déjenme ver si yo encuentro otro texto aquí, si me recuerdo ahora. Muy bien, dice aquí el versículo 19 y 20 del libro de Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículos 19 y 20, dice el 19, he servido como esclavo al Señor con toda humildad. Este es el apóstol Pablo, ¿verdad? Y he derramado lágrimas y he sufrido pruebas debido a las conspiraciones de los judíos. Aún así, dice Pablo, aún así no dudé en decirle cualquier cosa a los judíos que fuera de provecho para ustedes, ni enseñarle públicamente y de casa en casa. Pablo vuelve a hacer énfasis a la predicación informal y formal. La informal es la predicación donde quiera que usted esté, en una parada, en el trabajo, en la escuela, en un hospital, en un comercio, en la calle. Esa es la predicación informal. Pero Pablo, más que la informal, estableció la formal, que es de casa en casa. Aquí Pablo dice de casa en casa, que él no dudó de expresar lo que sentía el Evangelio, sentir el Evangelio de casa en casa. No lo hacen ni los metodistas, ni los bautistas, ni los católicos, ni los pentecostales, ni los mormones. No lo hacen. La constancia de esta predicación masiva, continua, no la tiene la cristiandad. No considero que ellos provengan del cristianismo primitivo, de Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 15. No. La palabra de Dios es infalible. Nosotros somos falibles. Todos somos falibles. O sea, el cuerpo gobernante es falible. Falla. Tiene que fallar porque son humanos imperfectos. Porque una persona falla o se equivoca, no quiere decir que esté desaprobado de Dios. ¿Ok? Porque Pedro se equivocó al decir que el apóstol Juan estaría vivo cuando vendría Cristo en la parucía. Pedro negó 3 veces a Cristo. Sin embargo, Cristo no lo descalificó de ser presbítero, ser pastor. Solamente lo corrigió, lo educó y le dijo 3 veces, ¿me amas? ¿Tú me amas, Pedro? Una persona puede cometer errores, una persona se puede equivocar en palabras, en interpretación, pero no quiere decir que esté desaprobado, porque por ejemplo, el profeta Natán le dijo a David que resultara en su corazón hacer el templo. Él pensó eso y el profeta Natán estaba bajo el efecto del Espíritu Santo. Pero sin embargo se equivocó,
Porque en un sueño Jehová le reveló a Natán que iba a ser David. Y David tuvo que ir de nuevo donde estaba, o sea, Natán, disculpen, tuvo que ir nuevamente donde estaba David para rectificar su mal proceder. La pregunta es entonces si Natán se equivocó en interpretación de que David iba a hacer el templo y después no iba a hacer el templo. Hubo una división de interpretación de la palabra de Dios. No quiere decir de que Jehová descalificó a Natán. El cuerpo gobernante ha cometido errores. Los ancianos han cometido errores. O sea, los líderes de los testigos de Jehová han cometido errores, malas interpretaciones. Pero eso no quiere decir que estén desaprobados por Dios. Porque si vamos a utilizar esta regla de medir tan drástica y severa, entonces los apóstoles no tendrían la aprobación de Dios, porque también se equivocaron. Cometieron errores drásticos. Cometieron errores. Está el caso de David. David cometió pecados graves y Jehová no lo mató. Y la ley decía que la persona que cometía adulterio tenía que ser muerto. Pero Jehová se fijó en las cosas positivas de David, no en las cosas negativas. Jehová no se fijó en los errores de David, se fijó en sus virtudes. Y eso fue lo que pasó. Es lo que ha pasado a través de los tiempos. ¿Ok? Jehová no mira los errores. Nosotros, como seres humanos, sí miramos los errores de las personas que nos rodean. Y los apóstatas hacen eso. No miran sus propios errores. Miran los errores de los demás. Porque los apóstatas se convierten en jueces. Porque ellos se hacen las víctimas de que nunca han cometido errores. O sea, ellos son los perfectos. Los imperfectos somos nosotros. Ellos son perfectos. Ellos nunca. Usted nunca va a ver un apóstata hablar mal de sí mismo. Nunca lo va a ver. Porque son personas egocéntricas, son personas orgullosas. Y nunca van a demostrar, nunca van a decir lo mal que hay en ellos. No lo van a decir. Entonces, lo importante es qué estamos haciendo en nuestros días. Nos estamos esforzando por acercarnos más a la Biblia. Como organización, estamos tratando de rectificar errores pasados, de refinar nuestro conocimiento, refinar nuestras inquietudes. Eso lo estamos haciendo. Estamos pasando por un proceso de rectificación, por un filtro. Jehová está pasando a su pueblo por un filtro y todas las impurezas se están quedando en el camino. ¿Y cuáles son las impurezas? La mala cizaña, la mala hierba, que son estas personas que están cada día salen del pueblo de Dios. Porque son personas que siguen a hombres, no siguen a Jehová y a Cristo. Muchos de los testigos de Jehová que están abandonando la organización no solamente lo hacen por doctrina, sino lo hacen por despecho, lo hacen por problemas personales. Porque han tenido problemas con un anciano o han tenido problemas con un cierto hermano o hermana. Entonces hay un despecho, hay un problema personal. Entonces se la desquitan con las personas. Pero no miran el punto de vista de la Biblia, porque si vamos a la Biblia, Judas Iscariote era uno de los 12, pero Judas Iscariote traicionó a Cristo. Y por eso no fue una piedra de tropiezo para
para el resto de los 11 apóstoles. Los 11 apóstoles siguieron haciendo la voluntad de Dios. No se quedaron pensando en lo que hizo Judas Iscariote. Siguieron adelante. Avanzaron porque no seguían a hombres. Tristemente, algunos testigos de Jehová que abandonan la organización son seguidores de hombres porque les preocupa más el error, la falla de un ser humano que lo que realmente dice la Biblia. Entonces su fe está sostenida bajo el efecto de los errores humanos, no bajo el efecto de seguir progresando espiritualmente y de vestirse la nueva personalidad. Eso es lo que sucede hoy en día. Y también la falta de percepción intelectual sucede también, falta de conocimiento. Cualquiera persona se deja arrastrar por cierta teología o cierta filosofía, entonces como no hacen una investigación, no tienen un interés de investigar, saber la verdad, se conforman con eso nada más y abandonan la organización. Yo lo he visto en los 25 años que llevo como testigo de Jehová, que se dejan arrastrar por cosas pequeñas. Por ejemplo, si una persona dentro de la congregación lleva la delantera, tiene un privilegio. ¿Cuáles son los privilegios principales dentro de la organización de los testigos de Jehová? Anciano ministerial, siervo ministerial y precursor. ¿Saben cuántos testigos de Jehová han abandonado porque un precursor, un siervo ministerial y un anciano quizás le ha hecho la vida imposible a una persona y han abandonado la organización por problemas personales? ¿Qué culpa tiene Jehová de eso? Pregunto, ¿qué culpa tiene Jehová de que usted tenga un problema personal con otra persona? ¿Qué culpa tiene Jehová? Entonces, su fe es débil. Su fe no estaba sostenida en el cimiento, en la roca. Su fe estaba sostenida en un pantano. Usted no tenía raíces. Sus raíces estaban suspendidas en un pantano, no en la roca. Entonces, por cualquier bobería se ponen inactivos, por cualquier bobería, problemas personales, se desasocian, piden desasociación. Porque cuando usted comenzó a estudiar la Biblia, el voto es a Jehová, no es a ningún ser humano. No es ningún ser humano. Quien le va a dar la vida eterna no es ni el cuerpo gobernante, ni es el cuerpo anciano, ni es ningún precursor, ni es ningún siervo ministerial, ni es ningún siervo circuito. Ningún testigo de Jehová le va a dar la vida eterna. El único que va a dar el veredicto final es Jehová. Puede ser que usted injustamente le hagan una falsa acusación dentro de la congregación, pero usted tiene que esperar a Jehová, porque al final quien va a calificar, al final quien va a hablar bien de usted no es la congregación, es Jehová. Jehová es el que lo va a calificar. Jehová es el que le va a dar el pase al nuevo mundo.
Jehová es el que va a dar el último veredicto. Si usted es apto para pasar al nuevo mundo, no es la congregación, es Jehová. Entonces, si usted tiene un problema con un hermano, si usted tiene un problema con un testigo de Jehová, su mirada es a Jehová, no al ser humano. Al final del tiempo, a la larga o a la corta, todas esas personas se quedan en el camino. Puede ser que pase 1 año, 5 años, 10, 15 años. Y después usted se entera que esa persona fue expulsada, fue removida, fue descalificada. Porque aquí nadie escapa de la mano de Jehová. Jehová lo sabe todo. Jehová sabe todo lo que usted hace en la intimidad. Todos sus movimientos Jehová lo conoce. Jehová es el único que escudriña el corazón. No es la congregación. La congregación no puede escudriñar el corazón de ustedes. Es Jehová. Así que la vida se la debe a Jehová, no a ningún ser humano. Hay un orden establecido. 1 Corintios 11:3. También hay un orden establecido en 1 de Pedro. Hay que, como dice Hebreos, vamos a leer Hebreos 13. ¿Ok? Para que no se interpreten mal las palabras mías. En Hebreos 13 dice de esta manera. Creo que es Hebreos. No, creo que es Hebreos. Si no me recuerdo es el 11. No recuerdo bien ahora. A ver. Muy bien, dice Hebreos 13:17. Sean obedientes y sumisos a los que los dirigen. ¿Ok? O a los que llevan la delantera, en algunas traducciones. Porque ellos están cuidando de ustedes y van a rendir cuenta por eso. Escuchen. Si un anciano lo calumnia a usted, lo difama a usted, le hace un daño emocional a usted, dice que va a rendir cuenta por eso. ¿Ok? Va a rendir cuenta por eso. Pero fíjense que el contexto del versículo 7 del capítulo 13 dice: acuérdense de los que los dirigen, quienes le han hablado acerca de la palabra de Dios, fijándose en los resultados de su conducta, imiten su fe. Hay buenos ancianos que se preocupan por nosotros. Hermanos ancianos, superintendentes, presbíteros, que dan su vida, dan sus bienes materiales, se quedan sin nada para dárselo a usted. Dice que están velando por las almas de ustedes. Pero tristemente hay ancianos que van a tener que pagar consecuencias muy duras cuando venga Jehová. Entonces, concéntrense en las buenas personas. Dentro de la congregación usted tiene que concentrarse en las buenas personas, en las personas que le da, en las personas que la aman a usted, que la ayudan, que no le quiten espiritualidad, que al contrario, que cuando usted se junta con esa persona sea un hierro con hierro se abusa. Que esa persona le aporte cosas buenas, no cosas malas. Hay que tener buenas asociaciones dentro de la congregación. Hay personas que tristemente tenemos que apartarnos de ellas, no podemos compartir, no tenemos que tener asociación. Dice que las malas compañías, según el libro de Proverbios, echan a perder las cosas buenas. Céntrese en las personas buenas, no se centre en las personas malas, porque eso es lo que quiere el diablo, que usted se centre en las cosas malas para hacer una piedra de tropiezo y usted entonces se pone inactivo, se pide desasociación o se convierte en un apóstata.
Porque la mayoría de los apóstatas no es solamente por la doctrina. No, la mayoría de los casos son problemas personales. Abandonan la organización por resentimiento y despecho. Por esas cosas. Hay 20.000 cosas, o sea, hay varias salidas para que usted se sienta bien espiritualmente. Si usted sabe que una congregación lo están tratando mal, cámbiese de congregación. Si usted tiene un problema con un hermano y sabe que no va a solucionar ese problema personal con el hermano, cámbiese de congregación. Si lo bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos, miles de congregaciones hay. Eso no quiere decir que usted está huyendo del problema, no. El problema es sentirse bien, tener paz y tranquilidad. ¿Ya? Entonces, ¿son los testigos de Jehová falsos profetas? No, no somos falsos profetas. Ni Russell, ni Rutherford, ni Frederick Frank, North, Enchel, estos 5 presidentes nunca se autotitularon como profetas. En ninguna atalaya dice, yo soy profeta. Lo que ha habido, malas interpretaciones bíblicas. Y cuando hay malas interpretaciones bíblicas, se paga bien caro. ¿Ok? Entonces, muchos testigos de Jehová que se han ido de la organización a través de estos años es porque no han esperado en Jehová. Han depositado su fe en hombres imperfectos, en hombres que cometen errores, como lo cometió David, como lo cometió Manasés, como lo cometió Pedro, el apóstol Pedro, como lo cometió Natán, el profeta. Muchos cometieron el tiempo. De todas maneras, gracias por gracias por todo. Déjenme saludar aquí a las personas. 33 personas. Déjenme ver. Héctor Kalash, El Trueno, iPhone Irán, Roberto Ramírez, Biblia en Armonía, Arti, Pentecostal Trinitario, Juan Carlos, Alberto Baldi, José Pérez. Déjenme ver aquí también. Diego Alejandro. Déjenme ver quién más está aquí. Héctor Kalash. San Lucas. Vamos a ver aquí. Mai. Déjame ver aquí, ¿quién más está aquí? Oliver Son. Muy bien. Bueno, saludo a todas las personas. Así que finalmente nosotros no somos una secta, porque si ustedes consideran, esto es para los extractores, los apóstatas y la cristiandad, si ustedes consideran que los testigos de Jehová es una secta porque
ha interpretado mal la Biblia, entonces ustedes también son unos sectarios. Porque todas las denominaciones a través de los tiempos han tenido cambios de interpretación bíblica y han corregido ciertas literaturas o traducciones bíblicas. Entonces nadie tiene la verdad. Ni los apóstoles tenían la verdad porque también se equivocaron y cometieron errores. ¿Ok? Aquí lo importante es qué tal estamos tan cerca de la verdad. ¿Qué tal tan cerca estamos practicando los mandamientos de Dios? Eso es lo importante. A ver. Muy bien. Bueno, saludos cordiales y gracias por estar aquí en el chat. Comparte el video, suscríbase al canal y nos vemos pronto. Hasta luego.